Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Luna. Bienvenidos a su pequeño y humilde canal llamados a la santidad. Hoy es una grabación muy especial. Tenemos un invitadazo. Gracias por la caridad de su tiempo al señor Javier Ayral. ¿Cómo estás, Javier? Todo bien. ¿Cómo está usted, señor Luna? ¿Todo bien? Muy bien, gracias Oh, a Jorge, Dios. perdón. Sí, sí, Jorge Luna, muy bien, gracias a Dios. Estoy muy contento de que estés aquí en Llamados a la Santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Podríamos dar como una remembranza así rápida de quién es el Padre Michel Rodríguez? De ahí partimos. ¿Cómo no? El padre Michel Rodrigue es un francés canadiense de la región de Quebec, ¿no? La región de Canadá francés. Y ese es un sacerdote que ha sido ordenado por 35 años de su vida. Es un místico que tiene revelaciones y experiencias con Dios Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen María y con una variedad de santos y ángeles desde la edad de 3 años. O sea, desde que no era más alto que tres manzanas, una encima de la otra, como decimos en francés. Entonces, el padre Michel ha creado su propia orden, ¿no? De Joseph Benoît Labre, que ha sido inicialmente aprobada por el obispo Lemay hace unos años atrás y que todavía estamos esperando para que la procedura siga adelante para que sea aprobada por el Vaticano. Ahora, el padre Michel Rodríguez ha sido llamado en varias oportunidades por el obispado de Amos de hacer también una variedad de exorcismos en la región, en su obispado, aunque no es uno de los exorcistas oficial del obispado, ¿no? Pero ha estudiado y lo que se necesitaba estudiar para exorcizar. Tiene una colección de diplomas de teologías, de Mariología, etcétera, etcétera. El hombre es sumamente bien preparado. Y fui a partir de los años 2019-2020 que Dios Padre le empezó a hablar de eventos proféticos y le mandó en una misión sumamente complicada, que era de propagar el mensaje y una llamada de conversión urgente a los fieles antes que sea muy tarde. Eh, Por mi parte, mi nombre es Xavier Hall, soy francés. He trabajado 8 años al lado del famosísimo padre francés René Laurentin. René Laurentin era conocido como el más experto mariólogo en los años 80 y 90 en la Iglesia Católica, ¿no? Cada vez que había un supuesto lugar de aparición en el mundo, los obispos locales lo llamaban a él y a su equipo científico para venir a estudiar el caso en cuestión. El padre Laurentin y su equipo han sido instrumental en el proceso de aprobación del lugar de aparición en Argentina llamado San Nicolás en Buenos Aires, en Betania, en Venezuela, a través de su eminencia, su excelencia el cardenal, el obispo Pío Bello Ricardo, que estudiaba en el tiempo con la vidente María Esperanza Bianchini, ¿no? Ha sido el padre Laurentin también instrumental, él y su equipo, en el proceso de aprobación de Quibejo, en Ruanda, en el proceso de aprobación de Soufanié, en Siria, y ha sido el más grande defensor del lugar de aparición de Medjugorje en Bosnia y Herzegovina contra un obispo de Mostar que estaba al punto de condenar el, eh, el caso de aparición de Medjugorje. El caso de Medjugorje no ha sido condenado, aunque el obispo quería condenarlo, por la negación que la Congregación de la Doctrina de la Fe, dirigida en el tiempo por su prefecto
su eminencia el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, el cual había recibido instrucción de su santidad el Papa Juan Pablo II de no aceptar la condenación del obispo de Mostar de Medjugorje. Esa guerra, como decimos en francés, que ocurrió entre el obispo de Mostar y los niños de Medjugorje y la orden franciscana, viene nada más que de una pelea personal entre el obispo de Mostar y los franciscanos, que son una orden particular cuya constitución los dejan completamente libres e independientes de la jurisdicción de los obispos locales. Y los niños querían protección de los franciscanos. El obispo creía en Medjugorje y os voy a explicar la relación que tiene todo esto con lo del padre Michel Rodriguez. Pero el obispo quería tomar la dirección de esos niños, que ellos no querían. Se querían quedar bajo la protección de los franciscanos. El obispo de Mostar ha tomado cosa muy mal por su orgullo personal, ¿vale? Y entonces ha decidido de condenar. Pero el Papa Juan Pablo II ha siempre considerado la aparición de Medjugorje como una respuesta a una oración que él hizo a la Virgen María para que haya un nuevo lugar de aparición en Europa del Este para Europa del Este, que era Medjugorje. Y entonces no lo aceptó, y no solamente eso, pero humilló más el arzobispo de Mostar, quitándole la jurisdicción sobre el caso de Medjugorje para darlo al colegio episcopal de lo que era antes la República de Yugoslavia, o sea, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Lituania, ¿cómo se llama? Serbia, Montenegro, etcétera, etcétera. Hoy en día, Medjugorje no es condenado. Más bien, la Congregación de la Doctrina de la Fe permite hoy en día pelrinajes, eh, ¿cómo se dice en castellano? Parroquiales, Ajá, sí. pelrinajes parroquiales a Medjugorje. Lo que es una etapa antes, o sea, lo que era una etapa antes una aprobación formal de recognición que era o que es digno de creencia. Eso era antes los poemas, lindos poemas y cambios de su eminencia, el cardenal Manuel Fernández, ¿no? Obispo emeritus del Obispado de Las Platas en Argentina y autor de dos libros que ni voy a aún calificar. El nivel de obscenidad es tan alto. Esto dicho, el padre Laurentin ha muerto en 2017. Yo he conocido al padre Michel Rodriguez el año pasado. Y antes de empezar sobre las apariciones del padre Michel y antes de empezar, bueno, las profecías que ha recibido, quiero explicar muy claramente para, para ser correcto, que hubo un problema, o sea, ¿cómo se dice? Tienen que perdonarme, acabo de regresar de mi oficina y tengo la cabeza cuadrada, apenas me recuerdo mi propio nombre. No, sin Pero- problema, adelante, Javier. Gracias. Pero hubo una controversia que tuvo que ver con una profecía que el padre Michel Rodríguez había dado en 2018, ¿no? Y esa profecía era la siguiente, que efectivamente va a haber una tercera guerra mundial, que Italia iba a ser invadida por dos frentes, el norte y el sur. Y que durante esa campaña militar, el Papa Francisco se iba a tratar de escapar, pero lo iban a recoger antes que se escapara y lo iban a matar mártir. Antes que iban a matar el Papa Emeritus Benedicto XVI. ¿No? Eso, después que el Papa se murió, Benedicto XVI, el 31 de diciembre del 2022, ahí ha empezado a caer una lluvia de calumnias, como se puede imaginar, difamaciones, insultos, acusaciones, una verdadera sopa de mediocridad. Pero lo peor es que venía de católicos y de otros aún sacerdotes y religiosos católicos. Por mi parte, yo había escuchado al padre Michel Rodríguez hablar a través de un podcast
un canal norteamericano que era muy famoso. No lo voy a mencionar por razones que se van a entender. Y me gustaba mucho la táctica, la dirección, el acercamiento que el padre Michel utilizaba para revelar profecías, revelaciones que Dios Padre, la Virgen María, San Miguel Arcángel y santos le han revelado en los últimos años. Revelaciones muy difíciles a digerir, a aceptar, pero lo hacía siempre con un buen humor, un buen sentido de humor que era muy terapéutico, ¿no? Me parecía muy sano y nunca en contradicción con el dogma de la fe ni contra el magisterio de la iglesia, todo en el contrario. Me gustaba y me pareció muy simpático y inspiraba a querer rezar. Y siempre el mensaje del padre Michel Rodríguez orbitaba sobre el vivir nuestras vidas con las raíces en las Santas Escrituras, con nuestras raíces en los santos evangelios, en las raíces de nuestras vidas en los santos sacramentos, principalmente el bautismo católico, romano y apostólico, pero también el sacramento de la Santa Confesión mensual, especialmente todos los primeros sábados de cada mes, como la Virgen lo pidió en Fátima, y la Santa Comunión, en estado de gracia y adoración. Eso no es un sacramento, pero es importante sin embargo. Eso era la piedra angular de lo que nos hacía escuchar, ¿no? Y las profecías eran difíciles de escuchar también. Entonces, cuando después de la muerte, el fallecimiento de su santidad el Papa Benedicto XVI, yo como la inmensa mayoría de los católicos alrededor del mundo, yo fui muy sorprendido, ¿no? Y había millones de gente que lo han escuchado a través de ese canal americano en las Filipinas, Madagascar, Nueva Zelanda, en Tahití, en los territorios franceses, Quebec, Camerún, Mali, France, en todas partes de Europa, etcétera, etcétera, con subtítulos de lenguas nacionales. Y de repente, esa campaña empezó. La inmensa mayoría de los ataques de calumnias y difamaciones venían principalmente de los países anglosajones. Yo no he visto, no conocía nunca ni un francés, bueno, ahora conozco un solo francés que se ha puesto contra él, pero principalmente eran los anglosajones, los americanos y canadienses. Un par, yo creo, solamente de hispanos, pero nada significante. Y de repente, eh, yo pensaba que ese canal norteamericano famoso, que lo había puesto en su canal, había propagado ese seminar que hizo en 2019 por videos en todas partes en el Internet, lo iban a dar un micrófono, una antena para que se pueda explicar. Pero silencio, y silencio total y completo. Silencio radio, como decimos en francés. No entendí. Y después vi que no solamente eran los sacerdotes, la gente que acusaban al padre Michel de ser un farsante, un falso profeta, de mentiroso, y yo qué sé. Eso le voy a admitir una cosa, Jorge. Me recordaba demasiado lo que yo había visto cuando yo trabajaba con el padre Laurentin por 8 años. Fui en un caso de estudio de un lugar de aparición en Sudamérica también, ¿no? 8 años hemos trabajado juntos. Me recuerdo demasiado la situación con Medjugorje. La gente atacando a los niños de Medjugorje porque el obispo estaba al punto de condenarlo, entonces lo llamaron de todos nombres, farsantes, oportunistas, fraudulentes y yo qué sé. Lo peor de lo peor, la verdadera, eran fariseos, la farisería, yo diría, como decimos en francés, ¿no? Em, y no había nadie que decían a toda esta gente que el primero de vosotros que nunca hay pecado, que echan la primera piedra. No había nadie. Y todavía del padre Michel, ni pío, como dicen vosotros, yo creo que esa es la expresión vuestra. Entonces finalmente yo me dirigí a mi esposa y le he dicho, y mi esposa es latina, ¿no? Mejor cosa entre paréntesis que he hecho en la vida. Me encanta vuestra cultura, vuestra historia, vuestros países. Mejor cosa que he hecho en la vida. Tengo dos hermosísimos niños. Muchas Y lo mencioné a Lisa y Lisa me dijo, Xavier, es muy vil.
pero vas siempre a encontrar ese tipo de mediocridad en todas las avenidas de la vida. No es algo que debe choquearte. Mire, tengo 55 años y sigo aprendiendo, sigo siendo en estado de shock hasta a lo bajo que el hombre puede caer. Yo creo que es desgastante o perder un poco el tiempo con la gente necia que solo lo que quiere es juzgar. Yo creo que eh, eso solamente los convierte Dios nuestro Señor, nosotros no. Entonces, nosotros difundir y listo, ¿verdad? Pero lamentablemente, como dices, nos vamos a topar muchos piedras de esas en el camino. Cierto. Pero ¿sabe lo que me molestó lo más, Jorge? Yo puedo entender que gente puede dudar de un mensaje que supuestamente viene del cielo o no. Lo que tengo más dificultad a aceptar, a entender, es la facilidad de los hombres a tratar de ensuciar el honor de un hombre. La cultura española, vuestra cultura hispana, es muy similar a la nuestra en Francia. El honor es el cuadro de vida de un hombre, es la identidad de un hombre. Pero si aún un hombre puede haberse equivocado y malinterpretado, no es, después de 35 años de servicio en la iglesia, de haber hecho tanto bien, me parece que eso por lo menos lo hubiera comprado un poco más de respeto, un poco más de duda, un poco más de bienveillance, como se dice en francés, de mirar, de siempre pensar lo mejor antes de pensar lo peor, especialmente cuando todo el mundo estaba en la oscuridad. Nadie sabía lo que pasó o la razón por la cual el padre Michel se había o supuestamente equivocado. Pero no, la gente ha atacado, falso profeta, yo qué sé, mediocridad, fariseos. Entonces, después de haber hablado con mi esposa, hemos decidido, aunque nos íbamos a exponer, no, públicamente, a venir a la ayuda de un hombre que no me parecía nada malo. Me recordaba demasiado, como le mencioné, los ataques y las difamaciones que hicieron contra los videntes de Medjugorje 30 años atrás. Lo llamé, como ustedes saben, soy francés, Ujú. ¿no? Nací en Normandía, estudié en París, y hablo, leo, escribo perfectamente en francés. Lo hago también en español y en inglés. Lo escribo perfectamente bien. Entonces llamé y fue su secretaria, Denise, que me contestó. Me dijo, aló, bonjour. Y yo le contesté, bonjour, madame. Me gustaría hablar, por favor, con el reverendo padre Michel Rodrigue. Oui. ¿Y con quién tengo el honor de hablar, monsieur? Mi nombre es Xavier Herral. Discúlpeme, madame, pero espero que no estoy interrumpiendo la hora del almuerzo. Era, yo creo, como la mediodía, 12:30 de la tarde. Digo, oh, no, 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 acabamos de terminar. Ah, Monsieur Herral, Monsieur Herral, que aparece en el internet sobre el libro Revelaciones. Y yo le he dicho, sí, madame, efectivamente, perdóneme, espero que no molesto. ¿Sería posible de hablar con el padre Michel? Y Denise me dijo, oh, oui, oui, un momento, por favor, un momento. Entonces, podía oír sus tacones corriendo para ir a buscar el padre Michel. Y después, tal vez, no, yo qué sé, 20 segundos, entraron el padre Michel diciendo a Denise, ça va, Denise, puede cerrar la puerta, no se preocupe. Contestó, allô? Oui, bonjour, mon père. Perdóneme de molestarle a esta hora. Mi nombre es Xavier Herral. Eh, Estoy tomando mucha libertad de llamarle. Espero que no es inapropiado. Me dijo, ah, Monsieur Herral, no, no, de ninguna manera. Qué placer de oír su voz en persona. ¿En qué le puedo ayudar, monsieur? Entonces yo le contesté, mire, mon père, eh, estoy tomando una inmensa libertad llamándolo, ¿no? Y le ruego perdón, pero estoy seguro que no le escapó la situación horrible y tangible que está ocurriendo hoy en día, principalmente en los Estados Unidos, ¿no? En relación a a lo que usted dijo, a su apostolado. Breve silencio, Jorge. Y el padre me dijo, sí, sí, no me escapó, pero le agradezco su llamada, pero tengo que decirle, no se preocupe por mí, porque estoy con Dios y tengo la paz. Yo le contesté, sí, es admirable y no me sorprende
de usted esta respuesta, mon père. Pero usted tiene que entender, y por eso toma nuevamente inmensa libertad que bajo circunstancias normales no hubiera tomado. Y le ruego perdón si soy muy inhábil. Pero la razón por qué le estoy llamando mon père es para decirle que mucha gente ha puesto stock en usted, en los mensajes que usted ha puesto públicamente. Y yo le digo eso con la mayor de intenciones. Si usted sigue en el silencio, en la sombra de su silencio será interpretado como una admisión de culpabilidad. Usted tiene que tomar el micrófono y contestar, defenderse. No solamente para defender su honor, mon père, pero para también defender los mensajes que Dios le ha entregado a usted. Y él me contestó, después de un breve silencio, me dijo, sí, entiendo, tengo que hablar a Dios porque la verdad ha sido muy duro para mí. Me dijo, usted sabe, Javier, la cosa que me afectó lo más. Yo le he dicho, puedo solamente imaginar. Y él me contestó, bueno, era de ver gente que yo pensaba eran mis amigos, haberme dado la espalda, haberme abandonado completamente. Jorge, es la pura verdad. Ese hombre, ese pobre sacerdote, en este mundo estaba, cuando yo lo encontré, salvo sus 4 monjes que viven con él en su monasterio, ese hombre estaba totalmente abandonado y solo, pero solo. Ten- Tenía que movilizar todas mis fuerzas para mantener un mínimo de flegmatismo, ¿no? De no mostrar emoción. En Francia, como yo sé que es igual en muchos países hispanos, en unos círculos mostrar emoción es considerado malo gusto. ¿Entiende usted? Sí. Pero me tocó el corazón. Y yo le contesté, mon père, entiendo, piénselo bien, pídalo si usted quiere a Dios Padre, pero si usted acepta, en 24 horas yo le puedo dar un micrófono, una antena fuerte para que usted pueda hablar y dar sus explicaciones y de explicar a su gente que todavía sigue creyendo en usted, aún con todas esas barbaridades, sin cabeza y sin cola que han dicho sobre usted. El padre Michel en ese momento se veía que estaba tragando sus emociones. Me dijo, merci. Merci, Xavier. Voy a pedir a Dios Padre, le haré saber, y yo ruego para usted y su familia, pero quiero explicarle lo que sucedió. Yo he dicho, mon père, a mí usted no me debe ninguna explicación, a mí ninguna, pero por eso que le estoy pidiendo de tener la amabilidad de considerar darla a la gente que realmente le ha escuchado y siguen creyendo en usted y que no entiende su silencio. Me dijo, sí, lo voy a considerar, lo voy a hablar con Dios Padre, pero quiero que usted sepa, usted ha tomado el tiempo de llamarme, quiero que usted conozca la situación. Entonces me explicó Jorge lo que sucedió. Y eso es la historia. Lo que sucedió es que él mismo creía en todo esto, en esta profecía, hasta el 28 de diciembre del 2022. O sea, 3 días antes del año nuevo del 2023, ¿vale? Ujú, Figúrese, Jorge, que me dijo el 28 de diciembre, estaba él celebrando la Santa Misa con sus 4 monjes y tal vez había, como siempre hay, entre 40, un poco más de 40, entre 40 y 50 laicos que venían como todos los días a celebrar la Santa Misa y recibir la Santa Comunión. En ese momento, el momento de la elevación, Jorge, el padre Michel me estaba mirando y se veía que sus ojos se llenaban de lágrimas y empezaba a sonreír. Y se quedaba así, inmovilizado, por lo que parecía una eternidad. En ese momento, después de... Yo no estaba, pero yo entrevisté a alguna gente que estaba allá. Vamos a entrar en eso en un momento. Pero lo que pareció ser una eternidad, finalmente el padre puso la Santa Eucaristía en el patén, siguió con la misa y al final de la misa fui afuera para dar la mano a cada persona que había entrado, como se hace ritualmente, ¿vale? ujú. Y de repente, cuando todo el mundo salió para preguntarle qué pasó, el padre Michel anunció públicamente que Dios Padre le había dado una locución. Y la locución era la siguiente: Michel, mi hijo Benedicto nunca verá el año 2023.
Recuérdense, esto era el 28 de diciembre del 2022. El padre siguió. No verá el año, nunca verá el año 2023, porque debido a la propagación de tu mensaje y de la profecía que te he dado a través del mundo entero por las redes, las multitudes de mis hijos se han unido en oración y han hecho han intercedido para que la muerte de mi hijo Benedicto no sea la de un mártir, sino que muera en paz. Y esas oraciones han sido escuchadas y por consiguiente la destina de martirio de mi hijo Benedicto ha sido cambiada. Ujú, Cuando dijo eso, recuérdese, 3 días antes del año 2023, había una señora, y siempre cuando voy en las redes del internet cuento la misma historia. Me hizo morirme de la risa porque esa mujercita, una señora viejita, me hizo recordarme a una señora que yo conocí en Normandía, se llama Madame Martin. Aún se parece físicamente y de carácter, se parecen como dos gotas de agua, es increíble. Y esa señora estaba diciendo al padre Michel, no, no, mon père, usted no debe decir eso. Si eso no ocurre, nadie más le va a creer, no. Porque yo la encontré esta señora después, unos meses después. Y el padre Michel se puso a reír también y le dijo, no, mi hija, no se preocupe usted, estoy con Dios. Y si uno está con Dios, ¿de qué hay de temer? Y el 31 de diciembre, como lo sabemos todos, 31 de diciembre del 2022, Benedicto XVI murió. La inmensa mayoría de los fieles no conocían nada de lo que sucedió. Yo solamente fui tal vez el primero a quien Padre Michel, fuera de su convento, fuera de su pequeño pueblito en Amos, se enteró de eso. Yo fui el primero. Enseguida, al día siguiente, me llama y me dice, Xavier, nuestro Señor me apareció y me dijo que sí, es tiempo de hablar. Enseguida empecé, caballero, yo no lo conocía a usted todavía, nos conocemos solamente ahora, ¿no? Si no lo hubiera llamado a usted también. Pero empecé a llamar a todo el mundo. En ese tiempo conocía solamente anglosajones. No había todavía traducido mi libro al español ni en francés. Empecé a llamar a todo el mundo que me había honrado con una entrevista para promover los mensajes de la Virgen María que menciono en mi libro. Y de repente el primero a haberme dado su aval era la persona que ahora es un querido amigo mío, John Henry Weston. John Henry Weston es un gran cañón en los círculos católicos en los Estados Unidos. Un gran cañón, ¿no? Es sumamente conocido. Me dijo cuando le conté la historia, qué vil. Por supuesto, yo le voy a dar la antena al tiro. Enseguida, al día siguiente, a las 11:30, el padre Michel apareció y John Henry Weston me dijo, Javier, tú debes aparecer, introducirlo y dar tu última impresión al final. Yo le contesté, mira, John Henry, yo prefiero no, porque si no voy a parecer como su bodyguard y yo no creo que le voy a hacer servicio. Me dijo, no, 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 yo quiero que tú lo hagas, es tu posición. Tú eres el que lo buscó, lo quieres ayudar, debes aparecer. ¿Cómo le iba a decir no, Jorge? ¿Va? ujú. Entonces le acepté, lo introdují y ahí el padre Michel habló maestría, mon ami. Como decimos en Francia, maestría. Hablaba con un acento de autenticidad y explicó su situación como me la explicó a mí. John Henry le estaba haciendo preguntas, la situación se aclaró. El día siguiente, otro gran canal norteamericano que se llama Modern Refuge, que estaba en el tiempo dirigido por Monique Turnbull, lo invitó después de haber escuchado la entrevista con John Henry Weston. Pasó 2 horas. 2 horas esta señora mitrallando el padre Michel con preguntas a la derecha, a la izquierda. El pobre hombre ni se recordaba su apellido al final de las 2 horas. Estaba muerto de cansancio. Después de esa entrevista, una tercera por la señora Christine Bacon, que la entrevistó, también ha sido un inmenso éxito. Y después había una cantidad industrial de otras invitaciones que llegaron. Pero Dios Padre le apareció al padre Michel y dijo, no más. La próxima vez que serás llamado a aparecer en el Internet será para llevar un mensaje para que mis hijos se preparen.
Y eso acaba de justo al final del mes pasado de hacerse. Después de ese momento, el padre Michel se retiró a su monasterio y yo seguí explicando la situación de canal en canal y quedándome en contacto permanente con el padre Michel. Nos hemos hecho sumamente buenos amigos. Ahora él me trata de tú, yo sigo tratándolo de usted por respeto. Me dice, no deberías llamarme padre, yo te considero un hermano, un frère, Xavier. ¿Cómo decir? Yo sé que los americanos y los hispanos se llaman hermano muy fácilmente, sin realmente quererlo decir. Sí, En Francia no se dice ese tipo de cosas, no, no tenemos la palabra fácil. Si dicen eso, tiene un peso inestimable. No sé cómo explicarlo, es cultura nuestra. Entonces ahora cuando yo le escribo, me dirijo a él diciendo, estimado padre hermano, mon cher père frère, padre hermano, ¿no? Y yo sigo tratándolo de usted, no alcanzo a tratarlo de tú todavía, pero él me trata de tú. Y sigue recibiendo revelaciones y es así, uno de sus misiones, o sea, sus profecías son muy difíciles a escuchar. Pero como ustedes saben, yo he escrito un libro que se llama, no voy a hacer publicidad de mi libro, no les voy a mostrar porque eso no es el propósito de esta reunión. Pero he escrito un libro que, bueno, en inglés se llama Revelations, lo he hecho traducir en español, Revelaciones, y ahí trato de aparición de la Virgen de La Salette, aprobado por la Iglesia, de la Frodé, aprobado informalmente por la Iglesia, Tilly, aprobado formalmente Normandía por la Iglesia, Fátima, aún tengo mi dicho libro la segunda mitad del tercer secreto de Fátima que he obtenido a través su eminencia el cardenal Ottaviani y por un testimonio de su eminencia el cardenal Ratzinger al obispo Ito del lugar de aparición aprobado de Akita en Japón. Menciono lo de Garabandal, Medjugorje, Akita y mensajes a místicos y a papas a quien el cielo se ha revelado, incluido el padre Michel Rodríguez. aunque digas que no, Javier, sí es importante mencionar a la gente que nos está viendo aquí, a la comunidad de llamados a la santidad, de tu libro, porque mi humilde opinión es de que en lugar de andar en canales que se transgiversa la información a algún portal o tanta gente que lo está atacando, yo sugiero que el libro lo tenga en el tuyo y es mejor llevar la secuencia con alguien cercano y los mensajes pues más correctos y afines al propósito, ¿verdad? Desde el cielo, obviamente. Le agradezco mucho. Es que no quería parecer que venía aquí para hacer promoción o publicidad en mi libro. He hecho este libro, mire, lo pensé 3 veces antes de hacer ese libro porque nuevamente lo discutí con mi esposa. Yo vivía antes de hacer ese libro muy confortablemente, mi mundo es esta casa mía, con mi esposa, lo que yo llamo mis dos mapuches, mis dos hijos que adoro, que de verdad adoro, pero estoy consumiendo ternura para ellos. Y yo sabía que si escribía este libro, donde aún ahí muestro las veces que la iglesia ha escondido calculadamente secretos de, por ejemplo, los secretos de la Salette, que el obispo local ha escondido y fueron encontrados por accidente, no, no por accidente, por providencia divina en 1999. Los reveló todos ahí. La segunda parte del secreto de Fátima lo encontré escondido por la iglesia, ¿no? Y otros, ¿no? Los de Bernadette Soubirous también, que fueron escondidos. Los encontré y fueron encontrados por un sacerdote francés que menciono aún en las profundidades de la librería del Vaticano. O sea, yo Es, sabía que me iba a exponer a sí, mucha claro. crítica Ujú. y a muchos enemigos, incluidos los masónicos, y no ha fallado. Entonces lo pensé 2 veces antes de hacer ese libro, pero mi esposa, que es mi mejor consejera, me dijo, Xavier, es nuestra manera de decir merci a Dios por los dos mapuches, por la vida, por la paz, la estabilidad que tenemos. No hay mejor manera que hacerlo, ¿no? Y yo lo he hecho, pero yo no pensaba que iba a tener tal éxito. Y ha hecho un boom
tanto en los países anglosajones, los países hispanos. Ahora lo estamos haciendo traducción en francés, pero con un solo propósito, que toque lo más grande número de fieles, que escuchen un mensaje que desde un empiezo les fueron dirigidos y que se contesten. Porque con la información que vamos a hablar esta noche rápidamente, una inmensa responsabilidad os caerá sobre vosotros. Esa responsabilidad será de decir oui o no, sí o no. Y Dios respetará vuestra decisión, que sea sí o que sea no. Pero voy a entrar ahora en los detalles de las profecías. O- Una de las cosas que yo... Dígame nomás. antes de iniciar con las profecías, Javier, ¿el libro está en Amazon o en alguna página? ¿Ya está en español? La gente de Latinoamérica, México, ¿dónde lo puede conseguir? Le voy a mostrar. Gracias. De verdad que no pensaba hacer eso. Eso es el libro. Ok, Revelaciones. ok. Ay, ay, ay. Revelaciones. En fin. Sí se notó. Ahora, Pues como quiera voy a poner una imagen del libro aquí en la edición para que la gente vea cuál es la muchas, portada. muchas gracias. Muchísimas gracias. Mire, primero, les recomiendo, se pueden comprar en Amazon, pero os recomiendo que no lo ordenen allá porque, y eso demuestra cómo el diablo ha atacado, ¿no? Fue el padre Michel que me dijo eso. Austin Macaulay, que es la casa de edición, se equivocaron con el tamaño de la letra Mm. y lo enviaron en Amazon y es chiquitita, o sea, se puede leer, pero se necesita gafas de Mr. Magoo o un microscópico. Una Es lupa. absurdo. Una Sí, lupa. Entonces ya me dijeron que lo arreglaron, pero he aprendido que unas partes de Amazon siguen vendiendo viejo stock. ok, Austin Macaulay, en la casa de edición en New York, o pueden ordenarla por el internet. Ya lo hacen en chiquitas, en buenas letras, perdón, no chiquitas, buenas letras. ok. Ordenen el libro Revelations con Austin Macaulay. Le enviaré a usted la información vía email para que usted si usted quiere. Y no es para vender, sino más bien es para transmitir un mensaje. En ese libro se habla también de las curaciones, de los remedios que la Virgen ha mencionado. Por ejemplo, darle un ejemplo a Marie-Julie Jahini. Es la más grande estigmatista de la historia de la Iglesia Católica Romana y Apostólica francesa. Tuvo todos las ollas de nuestro Señor, ¿no? Todas las stigmatas. Ha recibido una cantidad, mire, ha sido aprobada informalmente por su obispo y ha sido apoyada por su santidad Leo XIII y Pío XII. Además, la Virgen María, a través de Marie-Julie Jany, le ha dado una cantidad con San Miguel Arcángel y nuestro Señor de profecías. Empezó en 1870 hasta 1941. Escuche bien, en todas esas décadas nunca se equivocó, ni una sola vez. Anunció la guerra franco-prusiana antes que ocurrió y la pérdida de Alsace y de Lorraine a los prusianos, la captura del emperador Napoleón III, la Primera Guerra Mundial, que iba a ser una revancha para los franceses, recuperando Alsace y Lorraine contra los alemanes, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Algeria, la invasión de Europa por los inmigrantes árabes y de Sub-Sahara, lo que en el tiempo era completamente irrealístico, la muerte de videntes al día, al mes y el año, o sea, y los lugares donde es absolutamente increíble. Lo escribí todo en mi libro. Marie-Julie Jany, bueno, en ese libro aparecen los remedios que dijo que iban a ser necesarios para una pandemia que muy pronto, en nuestro tiempo, va a ocurrir y cuyo el arte medical humano no tendrá ninguna respuesta. Ahí está todo. El padre Michel y sus revelaciones son sumamente similares a la de Marie-Julie Jahini y de otros videntes, tal cual como muy similar a las apariciones de Akita en Japón, aprobada por la iglesia, Medjugorje en Bosnia y Herzegovina, pero tiene también unas revelaciones que son propias y que ningún otro vidente anunció. Por ejemplo, y eso lo descubrí solamente, bueno, descubrí no, pero lo mencioné a algunos capitanes de diferentes canales de podcast. En 2018, el padre Michel
anunció que el presidente Donald Trump, que es un hombre libre, que no se deja fácilmente influenciar por el gobierno de la shadow government, no sé cómo se dice eso en español, el gobierno escondido norteamericano, Sí, ¿no? sí. Bajo tierra, vamos a decir, que ese gobierno no podrá nunca controlar Donald Trump y que van a querer eliminarlo. Que durante su primera presidencia iban a tratar de matarlo, pero debido al hecho que los hombres, los americanos rezan mucho el Santo Rosario, ese atento iba a fallar lamentablemente. Pero dijo, poco tiempo después, tratarán nuevamente. No, no dijo que iban a alcanzar a hacerlo, pero tratarán. Y ayer hemos todos visto lo que sucedió. En verano pasado, que los primeros acontecimientos de las profecías que anunció empezarían en octubre del año pasado. Eso me lo dijo en verano pasado. Y efectivamente en octubre empezó el empiezo de la guerra en el Medio Oriente, con Hamas atacando a Israel. Ahora con Hezbollah desde Líbano, es un poder militar substancial apoyado por Irán, ¿no? Y la propagación de la guerra ucraniense. Y menciono más que otra cosa, aún con todo esto, que la guerra también vendrá en parte desde Irán y la Corea del Norte, de mantener los ojos fijados en esas dos naciones. Eso es propio solamente del padre Michel Rodríguez. Además, en junio pasado, la Virgen, el 15 de junio, le apareció. Y la Virgen, yo estaba en Montana, en vacación con mi familia y con la familia de una amiga. Estábamos todos juntos en familias. Y el 16, el Día de los Padres, celebrado aquí en los Estados Unidos, yo estaba 2 horas atrás del Padre Michel, 6:30 de la mañana hora mía, 8:30 de la mañana hora de él. Por primera vez lo escuché tragando sus lágrimas, hablando con muchísima dificultad. Tenía un problema de respiración. Nunca lo he visto así. Como le mencioné anteriormente, en nuestros países franceses, mostrar demasiada emoción es considerado muy malo gusto. En el caso del Padre Michel, se estaba diciendo, perdón, perdón, excusez-moi, excusez-moi, excúseme, excúseme, discúlpeme. Y me dijo, mire Javier, le estoy llamando porque anoche recibí una aparición de la Santísima Virgen María y me impactó inmensamente. En toda mi existencia, nunca he visto a la Virgen María tan emocionada, con ojos rojos, y hablaba, estaba destrozada, yo creo que es la palabra en buen castellano, ¿no? Hasta tal punto que yo le he dicho, mi mamá, ¿qué le pasa? Mamá quiere decir mamá en francés. ¿Qué le pasa? Y la Virgen María le dijo, hijo mío, más que nunca Satanás está atacando la paz. Estoy apareciendo a diferentes mensajeros del mundo para llamarlos todos a empezar una campaña de una novena de rosarios para la paz. Esa campaña, esa novena será exitosa, pero no parará la Tercera Guerra Mundial. Nada más bajará su intensidad. La Tercera Guerra Mundial tomará lugar y será instigada principalmente por el país de Francia. Y habrá una declaración de guerra oficial que será declarada después del asesinato de un hombre político de gran importancia. El resultado de ese asesinato llevará a una nación a declarar formalmente la guerra. En ese momento, eh, y me dijo, Francia será uno de los países que será el instigador de esta guerra. En ese momento, el padre Michel me dijo, tienes que llamar a todo el mundo a ayudarme a propagar este mensaje internacionalmente. Yo estaba en Montana, no había llevado ningún tipo de tecnología conmigo, salvo mi portátil, y estaba con esa señora de Monique Turnbull, que trabajaba inicialmente con Modern Refuge, no trabaja más ahora ella con ellos. Pero ella era una capitán como usted, de, de un canal de podcast, y ella me iba a ayudar para los ingleses.
Entonces, utilizando mi brazo como para poner distancia entre mí, ella y yo, ¿no? Hablando a los franceses, a los ingleses, escoceses, canadienses, americanos y un par de latinos, hemos eh, explicado la situación, pero había que hacer mucho más. Después, Padre Michel volvió a llamarme, estaba calma, y me dijo, Nuestra Señora me dijo que en unos días más me va a dar un mensaje público para la humanidad, que tendrás también que ayudarme a propagar. Me lo dio el 22 de junio, no, creo que era un domingo, si no me equivoco. Y me lo dio y me dijo, no debe ser reproducido ese mensaje antes del 27. Esas son las instrucciones de la Virgen María. Y entonces lo hemos traducido correctamente en el castellano del rey, en el inglés del rey también. O sea, lo hemos propagado. Lo tengo aquí, si usted quiere, se lo voy a leer en un momento. Por favor, antes, Entonces, antes de citarlo, este, la novena que solicitó la Santísima Virgen María fue así, eh, la pidió en Medjugorje, ¿también se la pidió a los videntes de Medjugorje o solamente al padre Michel y se hizo allá? la Virgen lo pidió a Marilla de A Medjugorje Mirjana, ok, y al padre Michel y a otros que no voy a mencionar, ok, porque por razones que les pueden hacer daño, pero sí, no fue el padre Michel y otros y María, pero el padre Michel recibió, y es un sacerdote, o sea, en la jerarquía de las cosas, ¿me entiende? Tiene sí, una claro, importancia capital. Ha sido ordenado hace 35 años, no es a esta altura de su vida que va a empezar a jueguitos de ese nivel. Estaba afectado y ese hombre podría muy bien vivir en paz en su hermoso monasterio en el norte de Quebec. Yo he ido allá, es una hermosura de lugar y no exponerse a más críticas, pero sigue exponiéndose, sigue presentándose para recibir palos, aunque ha sido exonerado. Su situación ha sido explicada y bien. Desde que hizo su explicación, los ataques han caído en caída libre, gracias a Dios. gracias a Pero Dios. hay todavía gente que por orgullo no quieren aceptar sus explicaciones, porque aceptar las explicaciones quiere decir que ellos se han comportado mal, Que se que han equivocaron, sido injustos. sí, Exactamente. El padre Michel entonces me llamó, yo regresé a mi casa y de repente me mandó el mensaje, y desde entonces yo me he dicho, bueno, tiene que ser propagado, vamos a poner todas nuestras fuerzas. La señora Turnbull y su marido se pusieron a ayudarme y hemos llamado a todos los jefes, todos los capitanes de podcast que conocíamos. No tuve el gran placer de conocerla a usted, Jorge, si no lo hubiera llamado al tiro, ¿no? Pero llamamos, había ingleses, escoceses, franceses, canadienses, americanos, una cantidad de mexicanos, la gente de Mundo Católico, Luis Román, que es un amigo mío, el padre Razo no pudo atender, infortunadamente, eh, Manuel de Semilla, ujú, ¿no? Y varios más. Había una cantidad de otros anglosajones también, Peter Howard, John Henry Weston, Bill Mayer, una cantidad, había una cantidad. Y fuimos 21 canal reunidos y transmitiendo simultáneamente. Nos hemos organizado gracias a Joe McLean, que es famosísimo en los Estados Unidos. Tiene su propio podcast y canal de radio nacional. Un hombre sumamente bien y él organizó todo conmigo. Y fui histórico. Nunca en la historia de YouTube 21 canales internacionales de los dos lados del Atlántico se unieron para propagar, escuchar y propagar un mismo mensaje de la Virgen del Cielo. Ha sido un gran éxito. Y, no invité los que como tengo que ser un poquito diplomático y mostrar caridad, los que dejaron el padre Michel, ok, ¿vale? Entonces el padre Michel se explicó, contestó a todas las preguntas en francés, sí, en inglés y en español. Y ha sido súper, ha durado 3 horas, pero las respuestas han sido sumamente interesantes. Y bueno, hemos propagado el mensaje público que si usted quiere, le voy a leer ahora. por favor. Vale.
Lo tengo aquí, lo había preparado para vosotros. Voilà. Perdónenme por mi español de cocina, ¿vale? Adelante, Javier. Hijos míos, gracias por responder a mi llamada. Esta novena mundial por la paz mundial salva y salvará a muchos de mis hijos que se han extraviado porque se han desviado de la fe de su bautismo. Esta novena trae gracias de conversión para mis hijos que aún no han recibido el santo bautismo en la iglesia de mi hijo. Esta novena trae al mundo un soplo de esperanza para todos los hijos de mi inmaculado corazón y para todos los de buena voluntad. No rechacen el amor de mi hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Mi corazón de materno está con vosotros. Francia, hija mayor de la iglesia, ¿cuántas veces te he visitado y no me has escuchado? Con mi oración y mis lágrimas he obtenido para ti los lirios de la santidad. Llamo a vosotros, los apóstoles de los últimos tiempos, la cohorte de mis hijos que en estos últimos días han rezado el rosario, han obtenido para vosotros una gracia especial. Este es el caso de todos los países que participaron en esta oración, de Europa y Asia, de América Latina a África, de todos los países nórdicos y eslavos, incluidos mis hijos de Rusia, Canadá y América, de las islas del Pacífico y del Atlántico. Vuestra oración ha sido escuchada. El ejército de los secuaces de Satanás se ha debilitado. Es verdad que la iglesia de mi hijo sufrirá persecución. Las naciones se levantarán unas contra otras, hasta tal punto que será necesaria una iluminación de las conciencias para salvar al mayor número de las personas. Estos serán días como ningún otro en la tierra. Se os ha concedido una gracia especial. Mis ángeles protegerán las casas, las cabañas, las familias y sus hijos, sus hogares, sus tierras, sus granjas, a todos aquellos que se han consagrado al Sagrado Corazón de mi Hijo Jesús y a mi Inmaculado Corazón para el advenimiento de una paz mariana para el mundo. Mis ángeles os guiarán y os sacarán de todos los lugares que necesitan ser purificados por las plagas que los siervos de Satanás harán provocado. No temáis el anticristo. Estaréis bajo la protección de vuestros santos ángeles. Miguel, mi santo arcángel, sostiene la espada de fuego que asestará un golpe contra el infierno y contra su príncipe. Gabriel, mi arcángel del sacerdocio, protegerá a todos los sacerdotes de la iglesia, de la cual yo soy madre. Rafael, mi arcángel de la curación, limpiará el mundo de su corrupción, pestilencias y enfermedades diabólicas. Hijitos de mi corazón, no tengan miedo. Vuestros ojos verán el poder de Dios en vuestros ojos. Los rumores de guerra no son nada ante su brazo que todo lo subyuga. Hijos míos, guardad el estado de gracia en el Espíritu Santo. Si por casualidad caen en un pecado, acúdense al sacramento del perdón, ese río de misericordia para la salvación del mundo. Sed asiduos y vigilantes en la oración y adoración de mi Hijo en el Santísimo Sacramento del altar. Todos los sacramentales de la Iglesia aleja el mal en todas sus formas. En la fiesta de San Juan Bautista, una voz clama en el desierto de este mundo. Enderecen los caminos del Señor, porque viene el Señor de los señores. Hijos míos, los tiempos se están cumpliendo y seréis testigos de las maravillas de vuestro Padre Celestial y de mi Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Con Jesús y José somos vuestra protección con vuestros santos ángeles de la guarda
y vuestros santos patronos. Queridos hijos de Inmaculado Corazón, los bendigo. La Virgen del Perpetuo Socorro. Cuidado el sábado 22 de junio del 2024, o sea, hace unos días atrás. Y eso fue el día de la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ahí está. Amén. Han mencionado esto, cómo sellar una casa. Eh, ¿Nos podrás mencionar, Javier? Sí, cómo no. Una de las profecías y mensajes de Dios Padre a la humanidad a través del Padre Michel. Primero, invita a todo el mundo, no solamente de ir a la confesión mensual, preferiblemente cada sábado, de ir a la Santa Misa cada domingo, pero si es posible cada día, ¿no? Y de recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, si es posible cada día, pero en estado de gracia. Si vosotros piensan o sospechan haber cometido un gran pecado, un pecado mortal, no reciben la Santa Eucaristía, porque sería un pecado mortal eso también. Recibir una Eucaristía sacrilegiosa en estado de pecado mortal. Pero además de eso, nuestro Señor, a través de la Virgen, a través Padre Michel, nos pide de ir confesarnos antes de recibir la comunión, de estar limpios como ángeles, pero también de consagrarnos al corazón sagrado de Jesús y al corazón inmaculado de María, y de consagrar vuestros hogares y propiedades para transformarlos en lo que Padre Michel llama un refugio espiritual. Eine Bunker, spiritualisch Bunker, ¿no? Em, Eso se hace a través el uso de agua y sal exorcizado. El Padre Michel ha recibido por instrucción del Padre Eterno de mencionar y de invitar a los jefes de familia o de hogares de ir en los cuatro rincones de la casa con agua no bendita, exorcizada, y de hacer en un ritual de ofrecer y consagrar la casa, el hogar, al Sagrado Corazón de Jesús, al Corazón Inmaculado de María, y de ofrecer vuestros hogares a Dios a través de esta consagración, para aceptar en un futuro cualquier, si Dios escoge su casa como un refugio permanente, de recibir todos los que buscarán santuario en los momentos de castigo. El Sí. Padre Eterno informó al Padre Michel que cada verdadero lugar, o mejor dicho, refugio, será asignado un ángel de la guardia, que no dejará entrar los que no deben entrar. El Padre Michel puede ver como el ángel las almas que serán llamadas a entrar en refugio tendrán o tienen una cruz de luz en la frente. El Padre Michel explicó que en los cuatro rincones se debe hacer esa oración con la agua exorcizada, y si tienen un jardín o una tierra, un terreno cualquier, de ir afuera y de echar el sal exorcizado que penetra la tierra con el mismo ritual, la misma oración, pero cambiando la palabra casa o hogar a tierra o propiedad, consagrándola al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, y ofreciéndola a Dios para que lo utilice como Él desea. Vale, eso sí que se debe hacer. Muchas Padre gracias. Michel, que esos refugios eh, tendrán por misión de recibir las almas escogidas, y que mantendrán su fe firme en la realidad de Dios, en la realidad de su Hijo Jesucristo, y en la realidad del hecho que la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la Iglesia católica, romana y apostólica. Los que mantendrán esa fe firme, todos ellos serán llamados a ser dirigidos en refugios permanentes. Ocurrirá después lo que el padre Michel llama el aviso. Igual, misma profecía dada a través Conchita González de Garabandal y de Marie-Julie Jahini de Francia, en la Fraude. El aviso es un caso que
La Virgen lo mencionó a Conchita González y el Padre Eterno al Padre Michel. Será uno de los últimos momentos de misericordia de Dios, en el cual cuando el mundo será al borde de la catástrofe, será en el medio de una guerra regional o mundial, pero muy grave, el momento cuando los hombres estarán listos a apretar los botones, que Dios va a intervenir y no permitirá ese tipo de cosas. Su intervención se traducirá a través del aviso. El aviso será una experiencia que cada ser humano que tiene la edad de la razón experimentará mirando y viendo el estado de su alma como Dios la ve él mismo, en total y completa honestidad, sin poder justificar lo injustificable. ¿Me entiende? En ese momento, cada quien verá todo el mal que en el curso de su vida habrá cometido y todo el bien que en el curso de su vida habrá omitido de hacer. En ese momento, cada ser humano, que sea católico o no, cristiano o no, pagano, ateo o agnóstico, sabrá sobre la realidad de Dios. Sabrán que hay solamente un solo Dios y que tiene solamente un solo Hijo, Jesucristo, y que Jesucristo fundó solamente una iglesia sobre Pedro, que es la iglesia católica romana y apostólica. Después de ese momento, y por un tiempo que durará 42 días, la inmensa mayoría de la población tratará de convertirse al catolicismo y habrá colas que no tendrán fin de gente que harán la cola para que un sacerdote, un monje, un religioso escuchen su confesión. En ese momento, aunque el hombre se quedará libre de escoger entre el bien y el mal, Satanás tendrá sus puños atados y no podrá utilizar sus modos regulares para o influenciar o tentar los hombres como lo ha hecho en sus últimos siglos. Pero eso durará solamente 42 días. Después de 42 días, el Padre Eterno explicó al Padre Michel que la ciencia, comunidades científicas apoyadas por las comunidades geopolíticas, llegarán con una explicación que será sumamente bien explicada, pero que será una mentira bien organizada. Anunciarán que habrán agravado la más grande tormenta solar en la historia humana. Una tormenta solar que no solamente será la razón por la caída de una flota substancial de satélites alrededor de la estratosfera del mundo, pero que habrá causado una alucinación masiva en las poblaciones del mundo, que habrá causado esa experiencia de lo que el padre Michel llama una Pentecostés nueva y universal. El aviso. El padre Michel dijo, y eso atiro vuestra atención y os pido de hacer mucho cuidado y escuchen bien. El padre Michel anunció que todas, digo bien, todas las almas que aún escuchando esas mentiras, que serán muy creíbles, todas las almas que mantendrán su fe firme en Dios, en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia católica, que serán consagrados al corazón sagrado de Jesús, el corazón inmaculado de María, y que estarán obviamente en estado de gracia, o por lo menos que nos serán culpables de pecado mortales. Todos serán llamados a abandonar sus casas, serán llevados por una manifestación de su ángel de la guardia a un refugio permanente cerca. La Virgen María explicó al Padre Michel que muchas personas que mantendrán su fe firme, que son infirmes, que hoy en día no pueden caminar, no pueden moverse o son demasiado viejitos, que de la misma manera que Dios permitirá los milagros de curaciones milagrosas en el la colina de los pinos, en los afueras del pequeño pueblito de Santander de Garabandal, San Sebastián de Garabandal, en España, lugar de aparición, también permitirá a todos los fieles que están en esta condición a milagros de sanación milagrosos. La gente que hoy no pueden caminar o que están en sillas con ruedas
podrán levantarse y caminar y mover, para no ser un peso sobre los otros refugiados en los lugares de los refugios, donde serán llamados a vivir por alrededor de 3 años y medio. En Pues dichos refugios habrá muchos milagros, incluido la multiplicación de comida y de víveres, ¿no? Y en esos tiempos, con todo lo que sucederá, la Tercera Guerra Mundial, las epidemias, aún la llegada de 3 meteoritas, o sea, las profecías son enormes en cantidad. Y no sé si tenemos mucho tiempo, pero habrá 3 meteoritas de acuerdo con las revelaciones hechas del padre Michel. Una que no tocará la Tierra, pero que pasará tan cerca de la Tierra que afectará los terremotos, los corrientes de los mares, o sea, va a afectar el mundo de manera, gravitacionalmente. sí. Ujú. La segunda meteorita caerá sobre el Atlántico, sobre el océano, y causará tsunamis en 4 diferentes continentes. La tercera meteorita o el tercero meteorita, no sé si se dice femenino o masculino en español, pero caerá sobre tierra firme y causará muy temporariamente, no una completa obscuridad, pero una breve, casi obscuridad alrededor de la estratosfera que perdurará unos días. Tan violenta será la caída, pero no será el fin del mundo. El padre Michel habla de la venida de un gran monarca que será francés, descendiente directo de Luis XVI y de Marie Antoinette, lo que también ha sido dicho en lugares de apariciones aprobados, como en La Salette y La Frodé, y Tilly también, todos aprobados, ¿no? Padre Michel confirmó que eso es lo que Dios Padre le dijo. Él sabe más, pero no me quiere decir. Sabemos que ha nacido en Francia, sabemos que está viviendo al extranjero, y su nombre se hará él conocer bajo el nombre de Henri V de la Croix, Enrico V de la Cruz, y vendrá para eh, sacar los rusos fuera de Francia, fuera de Europa del Oeste, y para liberar Italia en una guerra que durará aproximadamente 3 años, para restaurar un papa angélico en la silla de San Pedro en Roma. Después llegarán los 3 días de oscuridad, y después de los 3 días de oscuridad será el sello del castigo anunciado, será la renovación, la renaissance, renacimiento de la sociedad humana y de la Iglesia Católica. Pero después, en los 3 días de oscuridad, será el momento en el cual el ángel destructor terminará con todos los enemigos de la religión. Todos. Voilà. Les he dado las grandes líneas y espero que ha contestado la mayoría de sus preguntas. Sí, sí, muchísimas gracias nuevamente. En el tema de los sucesos, hablabas de señales, pero también el padre Michel avisará Claro. ok. Por eso que yo recomiendo a sus telespectadores de mantener un ojo muy apretado sobre sus emisiones a usted, Jorge, porque que usted lo sepa o no, ahora que le guste o no, usted tiene una misión. Y Sí, su misión es de escuchar atentamente, siempre de invocar el Espíritu Santo sobre usted, de dar alegencia a Dios, de no caer en las trampas y las tentaciones del orgullo y de propagar los mensajes del cielo a las almas que le prestarán oído, ¿no? Y yo me dirijo a sus telespectadores, mantengan vuestra atención sobre las emisiones del señor Luna, de Jorge Luna, también de otros de tipo Luis Román, ujú, eh, y de otros grandes y canales que inspiran en usted confianza, ¿no? claro, Y recen para Jorge, por favor, y si no es imposición, recen para el padre Michel, y también, nuevamente, si no es demasiado pedir para mí y para mi familia, por favor. claro que sí, sí, muchísimas gracias. Estemos atentos, como dice Javier, y pues a seguir adelante. Yo te agradezco el tiempo, Javier, seguiremos en contacto. El canal Llamados a la Santidad, yo solamente lo administro, pero es de Dios nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Entonces, Ha sido un placer. sí, no, el placer es mío. No sé si quieras cerrar con un mensaje para concluir para toda la gente que está viendo ahorita este video. Sí, em,
Yo diría, por favor, contesten. Con este conocimiento hay una gran responsabilidad. Em, Cambien vuestras vidas, conviértense. Es el llamado del cielo. Conviértense principalmente en declarar la guerra a las mediocridades de vuestras vidas. Anden a confesarse cada mes, preferablemente cada primer sábado del mes, como Nuestra Señora en Fátima lo pidió. Reciben la Santa Comunión si pueden, si no trabajan cada día, si trabajan, imperativo que lo hagan cada domingo, ¿no? Y háganlo del fondo del corazón, pensando, sabiendo que ustedes reciben verdaderamente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No es un símbolo de conmemoración de la última cena. Eso es lo que nuestros hermanos los protestantes creen, no nosotros. Vivan vuestras vidas de acuerdo con los santos evangelios. Lean los santos evangelios, el catecismo, las santas escrituras. Viven vuestras vidas de acuerdo a ellos. Y esperen. Recen, conságrense en el Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón de María. Anden antes la Santa Misa, arrodillarse de manera reservada, sin hacer ningún tipo de exhibición, rezando en silencio, sin atirar la atención. Pónganse en vuestras rodillas enfrente del tabernáculo. Si ven la luz roja, quiere decir que la presencia de nuestro Señor esté adentro. Pónganse en vuestras rodillas y digan a Dios, me consagro a usted, a su corazón sagrado, al corazón inmaculado de María, y me pongo entre sus manos, me pongo al pie de la cruz, para que usted me protege y protege a los que yo amo. Si ustedes hacen eso, yo formalmente os prometo que Dios os protegerá y que os contestará. Pero háganlo del fondo del corazón y verdaderamente declarando la guerra a todos los males en vuestras vidas. Y con eso yo creo que he hablado demasiado. Perdóneme por ser tan inhábil y por mi español francesizado. Y os mando a todos un abrazo apretado y me recomiendo a vuestras oraciones y mi familia también. Es- Voilà. Estás incluido en las oraciones, intenciones del Santo Rosario, Padre Michel, tú, toda la gente que está difundiendo este gran mensaje. Y para los que están viendo este video, esto es muy importante y es un llamado desde el cielo a la conversión. ¿Ok? Bueno, cerramos, Javier, como siempre lo hacemos aquí en el canal. Eh, Reitero la invitación, este es canal, cuando gustes, ya estamos en contacto y seguramente nos volveremos a reunir y cerramos como siempre lo hacemos aquí. Que viva Cristo Rey, Que viva Cristo Rey. que viva la Santísima Virgen María Que viva y que San Miguel Arcángel nos proteja. ¿Quién como Dios? quien como Dios. Amén. Gracias, Javier. Seguimos en contacto. Saludos a todos. Comenten si tienen alguna duda. Yo ya lo compartiré con Javier. También en la descripción del video estará la liga con quien pueden adquirir el libro de Javier, que vuelvo a reiterar, no anden buscando en otros lugares, para que no transgiversen los mensajes. Vayan al libro y a los videos donde él está apareciendo de su propia boca la información, que él es su labor, está difundiendo todo lo que el Padre Michel está viviendo y nos está avisando, ¿verdad? Gracias, Javier, que Dios te Gracias. bendiga. Saludos a todos en casa. No faltaré y un abrazo fuerte a usted. Gracias por todo. Hasta luego, bye bye. Hasta luego.